Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Jorge Caleb Villegas Ojeda. En este video yo le voy a explicar sobre todo lo aprendido en esta semana de clase de Física 2. Y para empezar, vamos a empezar por lo que va siendo las generalidades de la física. Para esto tenemos que conocer de dónde se origina la palabra física, qué es la física y qué tipo de fenómenos estudia la física. Empezando por el origen de la palabra física, esta procede del vocablo griego physis, que significa naturaleza, o originalmente refiriéndose a la esencia de las cosas. Bueno, ya que tenemos aprendido esto, vamos por lo que qué es la física o qué estudia. La física es la ciencia que estudia las propiedades del espacio, tiempo, materia y energía. Y esto es lo que vamos a ver a continuación en los temas que veremos para nuestros problemas y teoría. ¿Qué tipos de fenómeno estudia la física? Fenómenos dentro de donde no hay cambios o si hay cambios en la composición de la materia. Y bueno, ya explicado esto, vamos a pasar con algunos de nuestros personajes que nos dieron información que nos dan lo que tenemos actualmente sobre la física, y los vamos a ver a continuación. Aquí tenemos a varios científicos que nos dieron aportes bastante esenciales para la física. Uno de estos, empezando por Arquímedes, que fue de los primeros en aportar a la física como ciencia, y su tiempo fue del 287 a.C. al 212 a.C. Arquímedes tuvo varias aportaciones en la física, como por ejemplo las máquinas simples como la polea y el tornillo de Arquímedes, que se usaba para transportar agua, la mecánica clásica, y aportó varia información para los avances matemáticos que tenemos actualmente. Otro de los científicos que tenemos acá es Nicolás Copérnico. Este estuvo desde el 1476 hasta el 1543. Tuvo como aportes el modelo heliocéntrico del sistema solar, lo cual dice los planetas giran alrededor del Sol. Esta es una teoría que vamos a ver después. Galileo Galilei, del 1564 al 1642. Aportó con la ley de caída de los cuerpos y la mejora del telescopio. Esto refiriéndose al pensamiento de Aristóteles, fundamentándolo en una ley sobre la caída de los cuerpos, de que más peso no significa que los cuerpos caigan a más velocidad. Y esta es otra cosa que también vamos a ver. Johannes Kepler, de 1571 a 1630, aportó con las tres leyes del movimiento planetario: órbitas elípticas, velocidad variable y relación de tiempo y distancia. Y es de los más importantes, que es Isaac Newton, del 1643 a 1727. Aportó con las tres leyes del movimiento de Newton y la ley de gravitación universal. Las tres leyes las vamos a ver a continuación. Como primera ley de Newton tenemos la ley de la inercia. Esta se explica en que todo cuerpo preserva en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo. Se mantiene a no ser que sea obligado a cambiar de ese estado por fuerzas impresas sobre él. Un ejemplo muy simple explicándolo sería, por ejemplo, un balón de fútbol que esté en estado de reposo. Al un jugador patear ese balón, se ejerce una fuerza obligándolo a cambiar de estado y haciendo que se mueva. Bueno, ahora vamos con la segunda ley, que es la ley fundamental de la dinámica, que dice: el cambio de cuerpo en movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo del cual aquella fuerza se imprime. Esto es decir, que depende de la fuerza con la que impacta algún objeto. Todo esto depende de su masa y la aceleración a la que vaya el objeto. Para esto tenemos esta fórmula: fuerza es igual a masa por la aceleración, explicándonos que todo esto depende de la masa del objeto
y la aceleración a la que va ese objeto, y así es donde podemos concluir en qué fuerza aplicamos nosotros sobre ese objeto. Y por último tenemos la tercera ley, que este es el principio de acción y reacción. Este dice que a cada acción siempre se opone una reacción. Un claro ejemplo sobre esto es, si por decir nosotros estamos en un trampolín, nosotros al brincar sobre él generamos una acción, y la reacción es que nos devuelve esa misma fuerza que nosotros ejercemos en la reacción, haciéndonos rebotar. Eso es un ejemplo bastante simple, y a continuación veremos el último científico para concluir con esta lista. A continuación, con nuestro último científico, este será Albert Einstein, que su tiempo fue de 1879 a 1955. Es uno de los científicos más recientes que ha realizado aportes hacia la física. Entre estas aportaciones tenemos la teoría de la relatividad y su fórmula, que es energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta es una fórmula que por ahora no vamos a necesitar, pero de todos modos se tiene que dar a conocer. Aquí en la física tenemos varias magnitudes que van siendo longitud, masa, temperatura, tiempo y peso, cada una aportando diferente significado para poder calcular todo. Empezando por la longitud, que es una magnitud que se puede medir con la regla centimétrica o flexómetros. La masa, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, que se puede medir con balanzas analíticas, digitales o métricas. Lo siguiente que tenemos aquí es la temperatura. Esta se mide con termómetros de mercurio o digitales, estos para medir la temperatura que haya en un cuerpo o en el ambiente. El tiempo, que es principalmente para medir aceleración y para calcular el tiempo de llegada de algún objeto. Se calcula con el cronómetro o con el reloj. Y por último tenemos el peso. Solamente se mide con el dinamómetro. Y el peso aquí en la física se puede definir como la fuerza ejercida sobre la gravedad en un cuerpo, que es lo que nos mantiene aquí unidos a la Tierra. Para esto tenemos los sistemas de unidades. Se divide en dos: el sistema inglés, que solo se utiliza en países como Estados Unidos o Inglaterra, y el sistema internacional. Se usa alrededor de todo el mundo. En el sistema inglés tenemos lo que es longitud, tiempo y masa, lo mismo que se usa en el sistema internacional, solo que en magnitudes diferentes. La longitud en el sistema inglés se mide en pies y se abrevia con las siglas FT. En el sistema internacional tenemos lo que son los metros, y solo se abrevia con la letra M. El tiempo, tanto en el sistema inglés como en el internacional, es igual. Se clasifica en segundos, abreviándose con la sigla S. Y por último tenemos la masa. En el sistema inglés se llama libra masa, o también se llama slug, que es libra sobre pie al cuadrado, sobre pie por segundo al cuadrado. Y en el sistema internacional la masa solo se clasifica en kilogramo. Ahora, como primer tema tenemos lo que vendría siendo la notación científica y el uso de la calculadora. En la notación científica tenemos lo que vienen siendo los números pequeños y los números grandes. Para los números pequeños se va a utilizar el exponente negativo al momento de sacar su notación científica. Y en números grandes se usarán exponentes positivos, y aquí tengo unos ejemplos para sacar en notación científica. En caso de los números pequeños, la notación científica se va a sacar hacia la izquierda, y como ejemplo vamos a tomar aquí el 0.005. Aquí recorremos 1, 2, 3 hasta el punto, y esto nos daría como resultado 0.005 por 10 a la menos 3.
que menos 3 vendría siendo la cantidad de espacios que recorrimos para sacar la notación científica. Acá tenemos un segundo ejemplo que es 0.326. Lo mismo hacia la izquierda y hacemos 1, 2, 3 y esto nos daría 326 por 10 a la menos 3. Y así se estarían sacando. Como último ejemplo de números pequeños tenemos este número que es 0.00072. Este de igual manera 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 espacios fueron los que recorrimos y entonces anotamos este número 0.00072 por 10 a la menos 5. Y este vendría siendo nuestra notación científica de los números pequeños. A continuación vamos a pasar con los números grandes. Como primer ejemplo tenemos 58.3. Este sería al revés y lo estaremos sacando hacia la derecha y desde el primer número que tenemos aquí. Y como tenemos 58.3, desde el 5 solo recorreremos un espacio y nos daría como resultado 5.83 por 10 a la 1, o de preferencia que no se ponga, así lo tendríamos. Segundo ejemplo tendremos 325.02. hacemos lo mismo, 1 y 2 hasta el punto. Nos daría 252 por 10 y el número de espacios que recorrimos fue 2, entonces tenemos 2. Y como último ejemplo tenemos 795 y como aquí no tiene un punto exacto sería hasta el final, entonces 1 y 2 y nos daría 7.95 por 10 a la 2. Ahora que tenemos claro estos ejemplos de cómo sacar notación científica, vamos a ver algunos ejercicios de suma, resta y multiplicación de notación científica. Bueno, ahora como siguiente tema vamos a ver sumas, restas y multiplicación de notación científica, y para esto también vamos a emplear el uso de nuestra calculadora científica, que aquí la tengo. Vamos a anotar un ejemplo simple. Vamos a poner 3 por 10 a la 4 más 5 por 10 a la 8. Y aquí es donde vamos a usar nuestra calculadora. La encendemos y ponemos nuestra notación científica 3, y esta tecla de aquí que dice por 10 es la que vamos a utilizar para que nos dé la notación científica. En otras calculadoras esta tecla aparece con la letra E de exponente, pero bueno, en este caso nos sale como 10. Entonces ponemos 3 por 10 a la 4 y ponemos el signo de más 5 por 10 a la 8. Aquí se puede anotar. ¿Y por qué lo pondré en número normal en vez de poner el exponente acá? Si lo ponemos en 3 por 10 el exponente a la 4 más 5 por 10 y el exponente a la 8, nos saldría como error. Para esto entonces mejor lo ponemos con las teclas de los números. Entonces volvemos a poner la operación. Ya que la tenemos puesta, ahora sí procedemos a dar el signo de igual, que aquí lo tenemos, lo presionamos y ves que nos da este numerote muy grande. Para esto tenemos esta tecla que es England y la presionamos y ya nos da en notación científica. Entonces aquí la ponemos en el resultado 500.03 por 10 a la 6. Ahora sí, aquí lo tenemos. Igual, 500.03 por 10 a la 6.
y ese vendría siendo nuestro resultado de suma de notación científica. Ahora iremos con otro ejemplo. Tenemos un ejemplo de resta que sería menos 9.5 por 10 a la 8, ponemos menos 6 por 10 a la 5, ponemos lo mismo, menos 9.5 por 10 a la a la 8, menos 6 por 10 a la 5. Nos da este mismo número grande igual y presionamos la misma tecla para que nos lo convierta a notación científica, que nos daría menos 950.6 por 10 a la 6. Anotamos menos 950.6 por 10 a la 6. Ahora iríamos con un ejemplo de multiplicación, así que abrimos paréntesis y ponemos 15 por 10 a la 4, cerramos paréntesis, abrimos otro paréntesis y ponemos 8 por 10 a la 3. Ahora sí, en nuestra calculadora usamos igual los paréntesis como símbolo de multiplicación, así que ponemos 15 por 10 a la 4 entre paréntesis, cerramos paréntesis y ahora abrimos otro paréntesis y le ponemos 8 por 10 a la 3, cerramos paréntesis, presionamos la tecla de notación científica y nos da 1.2 por 10 a la 9. A la 9. Y estos serían nuestros resultados de notación científica. Ahora, tenemos ciertos exponentes al momento de notación científica. Tenemos por 10 a la 6, por 10 a la 6 y por 10 a la 9. Para esto tenemos esta tablita que es de magnitudes, que vendría siendo lo de iota, zeta, etza, peta, tera, giga, mega, etc. Y aquí, como podemos ver, tiene un exponente de por 10 a la exponente que tengamos aquí. Si aquí tenemos por 10 a la 6, aquí buscamos por 10 a la 6, por 10 a la 6. Aquí esto sería mega y se abrevia con el símbolo M. Si no queremos poner este por 10 a la 6, le podemos poner 500.03 mega. Y así se explicaría con esta tabla, dándolo por ejemplo. Aquí en por 10 a la 9, buscamos a la 9, sería giga. Entonces sería 1.2 gigas. Y así se estaría explicando de manera clara cómo se haría la suma, resta y multiplicación de notación científica. Ahora sí que ya tenemos en claro todo esto, vamos a empezar con lo que es dinámica. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia las causas de reposo o movimiento de los cuerpos. La estática queda comprendida debido del estudio de la dinámica y estudia los cuerpos estáticos, es decir, los cuerpos en equilibrio que se mantengan en reposo, como por ejemplo aquí tengo esta pluma y lo tengo que equilibrar de cierta manera que no pueda verse afectada su estado de reposo. A esto se le llama equilibrio. Ahora, dicho esto, vamos a definir lo que es masa y peso. La masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia en un cuerpo, medida para la inercia de este. La masa es una medida cuantitativa de la inercia. Todos los objetos poseen inercia. Es decir, que todo lo que nos rodea aquí
tiene cierta inercia. La Tierra tiene inercia, por ejemplo, al mantenerse en cierto equilibrio, de manera que se sigue moviendo, pero no lo notamos nosotros. A eso se le llama equilibrio. Ahora vendremos definiendo lo que es el peso. El peso es la fuerza de atracción que un cuerpo ejerce sobre otro, es decir, la gravedad que nos atrae aquí a la Tierra, que es lo que nos mantiene aquí. De todo, si no hubiera gravedad, estaríamos flotando, o al momento de saltar, impulsarnos, la gravedad de la Tierra no nos atraería, y eso es lo que nos atrae. Para esto tenemos nuestra fórmula: masa es igual a peso por gravedad, masa por gravedad, y la gravedad es la aceleración, y este valor, 9.81 metros por segundo cuadrado, es la fuerza de gravedad que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Todo depende del planeta en el que estemos. Por ejemplo, tanto en Marte como en la Tierra, la gravedad no es igual. En la Tierra como en la Luna tampoco es igual. O sea, la gravedad se ve afectada en diferentes planetas. Esto es un ejemplo. Y así que vamos a continuar con algunos ejercicios para dejar un poquito más en claro cómo se vendría definiendo esto. Antes de comenzar con los problemas, vamos a dejar en claro cierta diferencia entre el sistema internacional y el sistema inglés. Tanto en las unidades de masa, que en el sistema internacional serían kilogramos, gramos y miligramos, y en el sistema inglés serían de libras, onzas, toneladas. Y el valor de la fuerza en el sistema internacional vendrían siendo los newtons, y en el sistema inglés se clasificarían como libras fuerza, que son totalmente diferentes, con valores diferentes, pero para esto, en ciertos problemas que nosotros resolvamos, vamos a identificar en cuál se usa el sistema internacional y en cuál el sistema inglés. Ahora sí, dicho esto, voy a comenzar con algunos problemas. Aquí tengo algunos problemas que ya había resuelto yo sobre masa, peso y gravedad, pero para explicarlo un poquito mejor, se los voy a explicar de una manera más sencilla con unos problemas nuevos. Así que aquí están los problemas. Como primer problema tengo que nos dice: un objeto tiene una masa de 10 kilogramos en la Tierra. ¿Cuál sería su peso en el planeta Marte, donde la gravedad es de 3.7 metros sobre segundo cuadrado? Aquí tenemos estos dos datos, que son 10 kilogramos y 3.71 metros por segundo cuadrado. Entonces, para esto tenemos que anotar cuáles son los datos que tenemos y cuáles son los que me faltan. Aquí vamos a usar nuestra fórmula, que sería peso es igual a masa por gravedad. Esta es la fórmula que nosotros vamos a usar. Ahora vamos a identificar qué son los 10 kilogramos. Aquí, como nos dice en el problema, masa de 10 kilogramos, por lo tanto, los 10 kilogramos serían nuestra masa. Nos dice que cuál sería su peso en el planeta Marte, o sea que el peso no lo sabemos, entonces el peso lo vamos a poner como nuestra incógnita. Y la gravedad nos está explicando que sería en el planeta Marte, donde la gravedad es de 3.71 metros sobre segundo cuadrado. Lo abreviamos con la letra G y ponemos 3.71 metros sobre segundo cuadrado. Ahora sí que tenemos nuestros datos, vamos a sustituir la fórmula que nos da aquí, que es peso es igual a masas por gravedad. Entonces, como el peso no lo sabemos, sigue siendo nuestra incógnita. La masa es de 10 kilogramos y se va a multiplicar por 3.71 metros sobre segundo cuadrado. Aquí anotamos: peso es igual a 10 kilogramos por 3.71 metros sobre segundo cuadrado. Bien, ya tenemos aquí anotada nuestra operación. La vamos a pasar a la calculadora.
abrimos paréntesis, 10 por 3.71. Y nos da 37.1. Entonces anotamos peso es igual a 37.1, pero ¿qué unidad es la que tenemos que anotar? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esta es la unidad que nosotros estaremos anotando, pero esta es una unidad compuesta, a lo que esto lo vamos a llamar newtons, que se abrevia con la letra N. Entonces, corrigiendo, nos daría 37.1 newtons. Ya he explicado cuál sería la manera compuesta de los newtons. Ahora sí, procedemos a otros problemas que resolveremos a continuación. Como segundo problema, aquí nos redacta: convierte 50 kilogramos a gramos y calcula su peso en newtons. Aquí nos está pidiendo dos cosas: que convirtamos estos 50 kilogramos a gramos y calcular su peso en newtons. Dicho esto, procedemos a anotar nuestros datos, que masa se identifica como kilogramos. Entonces aquí nos dice que la masa son 50 kilogramos. El peso no nos lo dice, es lo que tenemos que calcular aquí. Entonces sigue siendo nuestra incógnita. Y la gravedad, ahora sí, como estamos aquí en la Tierra, nos marca que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahora sí, primero que nada vamos a resolver nuestro primer punto, que es convertir estos 50 gramos a gramos. Para esto vamos a usar una regla de 3. Hacemos una pequeña tabla donde anotamos 50 kilogramos. Después, para transformarlo a gramos, no sabemos cuántos gramos son, pero sí sabemos que un kilo tiene 1000 gramos. Ahora, ya que tenemos aquí nuestra tabla, lo vamos a proceder a multiplicar 50 por 1000 gramos entre 1. Por 1000 gramos entre 1 kilogramo. Para que sepamos que se va a transformar a gramos, aquí este indicador nos dice que kilogramos se elimina con kilogramos, esto dándonos un resultado de 50 por 1000, un resultado de 50.000 gramos. Entonces aquí tenemos que son 50.000 gramos. Ok, ya tenemos transformado nuestros 50 kilogramos a gramos. Ahora tenemos que calcular nuestro peso del objeto. Así que vamos a usar nuestra misma fórmula, que peso es igual a masa por gravedad. Sustituimos. Peso es igual a... La masa se va a mantener en kilos, así que como vamos a trabajar con kilos, vamos a poner 50 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y ahora lo pasamos a nuestra calculadora. 50, ponemos paréntesis, no se nos olvide, abrimos otro paréntesis y ponemos 9.81. Nos da 490.5 newtons. Aquí nos dice que el peso es 490.5 newtons.
Y así concluiría este problema que tenemos aquí. A continuación te voy a dar un último problema para resolverlo. Ahora vamos a continuar con nuestro último problema, que nos dice: si un objeto tiene un peso de 200 newtons, ¿cuál es su masa en kilogramos? Aquí lo que nos está pidiendo sacar es la masa. Entonces para esto tendremos que despejar nuestra fórmula, pero primero vamos a poner nuestros datos. Ahora sí tenemos un peso de 200 newtons, una masa que sería nuestra incógnita, y la gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, dicho esto, anotaremos nuestra fórmula, que dice peso es igual a masa por gravedad, pero como no sabemos cuál es la masa, tocaría hacer un despeje, y para esto se va a utilizar un triángulo donde vamos a despejar esta fórmula, que hasta arriba estaría el peso, del otro lado la masa y del otro la gravedad. Entonces, ya que tenemos este triangulito, la masa es lo que nosotros queremos sacar. Lo que vendría siendo arriba sería el peso sobre gravedad. Ahí se vendría dividiendo para sacar nuestra masa. Entonces, sustituimos como peso de 200 newtons y gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y nos daría un igual de aclarando, al momento de que nosotros hagamos una división en nuestra calculadora, pongamos nuestro valor de 200 aquí, y esa pequeña tecla de aquí nos va a servir para hacer la división. Entonces ahora sí anotamos nuestro valor de 9.81, y eso nos daría un total de 20.3873. Aquí tomamos 4 decimales. Y esto sería en kilogramos. ¿Por qué en kilogramos? Preguntan. Sabemos que los newtons son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y como se divide sobre metro sobre segundo cuadrado, se elimina metro con metro y nos queda un total de kilogramos solamente. Entonces aquí nos queda que la masa es de 20.3873 kilogramos, y marcamos nuestros resultados. Ahora, retomando lo de las leyes de Newton, vamos a realizar problemas con base a la segunda ley de la dinámica, que ya había dicho que es el cambio del cuerpo en movimiento, que es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa sobre ese mismo objeto. Para este vamos a usar nuestra fórmula, que sería fuerza es igual a masa por aceleración. Y de igual manera con los despejes, al hacer este mismo triángulo nos quedaría que masa es igual a fuerza sobre aceleración, y aceleración fuerza sobre masa. Ya dicho esto, vamos a comenzar con algunos problemas, pero sin antes identificar nuestra fuerza. Se va a expresar en newtons, nuestra masa en kilogramos y nuestra aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Ahora, en el sistema inglés se va a expresar como libras, slug y pies sobre segundo al cuadrado. Esto para identificar en qué sistema se estaría usando cada problema que vamos a ver. Bueno, antes de ver los problemas de fuerza sobre la segunda ley de Newton, vamos a dar una breve explicación sobre lo que vendrían siendo las fuerzas, sobre qué causan, se representan con, y qué tipo de fuerza puede haber en estas fuerzas. Empezando por lo que pueden causar. Pueden causar deformando objetos o cambiando el movimiento. El ejemplo del balón de fútbol, por ejemplo, al patear sobre ese balón se aplica una fuerza, pero
que lo empuja y lo deforma brevemente, saliendo disparado y cambiando su cambio en movimiento. Esto, digamos que está en estado de reposo y al patearlo, pues sale disparado y eso es un cambio de movimiento. O es decir, cuando choca contra un objeto y se detiene, eso también es un cambio de movimiento. También su cambio de forma, otro ejemplo, en un cambio permanente o en un cambio temporal. En un cambio permanente se aplicaría sobre objetos plásticos, como vendría siendo un palo de madera, una vara de plástico. Al nosotros aplicar cierta fuerza sobre esa vara se va a romper, provocando un cambio en forma permanente. O sea, ya no es la misma vara, se convierte en dos pedazos y por ende ya no sería la misma. O un ejemplo de cambio de forma temporal sería en objetos elásticos, como por ejemplo pueden ser los globos. Nosotros al inflar un globo, aumenta su tamaño, deformándolo, y de manera temporal, al salir el aire de ese globo, vuelve a ser el globo que era a su tamaño normal. Y esto se representa con vectores que sus características son la intensidad, dirección y sentido en el que aplicamos cierta fuerza. Un buen ejemplo sobre esto es al tratar de empujar un objeto o jalar algún objeto. Nosotros aplicamos una fuerza que se puede definir en la intensidad, que sería la fuerza que nosotros apliquemos sobre ese objeto, la dirección para que el objeto vaya hacia donde nosotros queremos, y el sentido, que sería por ejemplo en línea recta o se oponga a este. Para estos tipos de fuerza está el tipo de fuerza por contacto, que como el mismo ejemplo del balón de fútbol, se sale disparado por contacto de nosotros. O a distancia, que sería un ejemplo al lanzar un objeto que se interponga a otro aplicándole cierta fuerza que lo empuja también. Ahora, brevemente ya dicho esto, vamos a aplicar algunos problemas sobre la segunda ley de Newton. Y bueno, aquí tenemos nuestro primer problema de la segunda ley de Newton, que nos dice: una masa de 4 slugs se acelera a razón de 3 pies por segundo cuadrado. ¿Qué fuerza necesita? Ok, aquí lo primero que tenemos que ver es que las magnitudes están en el sistema inglés, porque aquí lo vemos que nos marca en slugs y pies sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Acá nuestra masa, que vendrían siendo los 4 slugs, y la aceleración, los 3 pies sobre segundo al cuadrado. Así que sustituimos 4 slugs por 3 pies sobre segundo al cuadrado. Ahora con nuestra calculadora nos daría 12. Eso sería un total de 12. Y los slugs, que vendrían siendo libras sobre pies por segundo al cuadrado. Esto se multiplica por pies sobre segundo al cuadrado y esto se elimina con pies y queda libras. Entonces la fuerza sería de libras. Como habíamos dicho, en el sistema inglés las fuerzas se especifican como libras y en el sistema internacional como newtons. Así que aquí ya se ve que nuestra fuerza es de 12 libras. Aquí tenemos otro problema que nos dice: un bloque de 4 kilogramos se mueve bajo la acción de una fuerza de 20 newtons. ¿Cuál sería su aceleración? Aquí lo que nos está pidiendo es calcular su aceleración. Para esto vamos a despejar nuestra fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, y tendremos que despejarlo para sacar la aceleración, que nos vendría dando aceleración es igual a fuerza sobre masa. Ya dado estas
sustitución, vamos a poner nuestros datos, que serían 20 newtons sobre 4 kilogramos. Entonces, aquí tenemos en la calculadora 20 sobre 4. Eso nos daría un total de 5. Y como ya lo había mencionado, newtons es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, y se elimina kilogramo con kilogramo y queda metro sobre segundo. Entonces ya aquí nos dice que nuestra aceleración es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y a dado esto, lo marcamos. Bueno, aquí como último problema sobre la segunda ley de Newton, tenemos este último problema que nos dice: un objeto acelera a una velocidad de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado con una fuerza de 1800 newtons. ¿Cuál sería la masa del objeto? Ahora aquí nos está pidiendo la masa de nuestro objeto. Así que tenemos una fuerza de 1800 newtons, una masa que se desconoce, una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos lo mismo y despejamos nuestra fórmula. Y la despejamos a fuerza sobre aceleración. Sustituimos. Y usamos nuestra calculadora. Eso nos da un total de 1200. Y dicho lo anterior, sabemos que newtons es kilogramos sobre metro por metro sobre segundo al cuadrado, y se elimina metro con metro, queda kilogramos, por ende serían 1200 kilogramos. Y ya dicho, nuestra masa es de 1200 kilogramos. Bueno, y para concluir nuestro último tema, que sería el trabajo mecánico, vamos a empezar con ¿qué es el trabajo mecánico? El trabajo mecánico es cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo que experimenta un desplazamiento. Se está realizando un trabajo mecánico. Es decir, cuando un objeto con cierta masa es arrastrado por una fuerza a través de cierto agarre, generando el desplazamiento. Para estos problemas vamos a usar esta fórmula, que es T es igual al trabajo, que es igual a la fuerza por distancia. El trabajo, el resultado que nos dé, este resultado se va a expresar en Joule, que se va a abreviar con la letra J. Así que, concluyendo con esto, vamos a realizar algunos problemas sobre trabajo mecánico. Y bueno, para concluir, aquí tengo 3 problemas sobre trabajo mecánico. Nuestro primer problema nos dice: un objeto de 5 kilogramos se eleva a 2 metros. ¿Cuánto trabajo se realiza? Ok, como en nuestra parte de datos los 5 kilogramos no se especifica que los tengamos que marcar, pero los tenemos que marcar como una masa. Para esa masa tenemos que sacar la fuerza. Así que la fuerza se saca sobre masa por gravedad. Y haciendo esta cuenta, que sería de 5 por 9.81, nos daría un resultado de 49.05 newtons, y esa es la fuerza que nosotros vamos a necesitar. Ahora sí, para sacar nuestro trabajo usamos la fórmula de fuerza por distancia. Así que aquí ya sustituyendo, vamos a hacer nuestra fuerza, que es 49.05 newtons por 2 metros. Y ya que los tenemos aquí, hacemos nuestra operación en la calculadora.
y nos da un total de 98.1. Y eso es un newton metro, pero los newton metros se llaman joule. Esto se le llama joule. Entonces al momento de especificar nuestro resultado se le va a conocer como joule, y así es como tenemos el resultado de nuestro primer problema. Vamos con nuestro segundo problema, que nos dice: un hombre levanta una caja de 10 slug a una altura de 1.5 pies. ¿Qué trabajo se realiza? Ok, aquí lo que nos pide igual es sacar el trabajo, pero la diferencia aquí es que lo tenemos en el sistema inglés. Y como nos dice que tenemos 10 slug, los 10 slug son nuestra masa, pero como no lo tenemos en el sistema inglés, habría que usar la gravedad que se marca en el sistema inglés, que es de 32 pies sobre segundo al cuadrado, y al momento de nosotros hacer nuestra conversión para la fuerza sería 10 por 32 pies sobre segundo al cuadrado. Y cuando lo metemos a la calculadora, esto nos daría un total de 320 libras fuerza. Ahora sí, al momento de hacer nuestra conversión, igual fórmula de fuerza por distancia, y sustituimos. Y hacemos nuestra operación. Eso nos da un total de para continuar con nuestro segundo problema, nos dice que un hombre levanta una caja de 10 slug a una altura de 1.5 pies. ¿Qué trabajo se realizaría? Ok, y aquí la diferencia es que lo tenemos en el sistema inglés. Para esto, al momento de convertir nuestra masa en la fuerza, tendremos que usar la gravedad que se usa en el sistema inglés, que esta sería de 32 pies sobre segundo al cuadrado. Y al meterlo a la calculadora, esto nos daría un total de 320. Esa sigue siendo la fuerza, 320 libras. Y ahora sí, ya dada esto, usamos nuestra fórmula de fuerza por distancia y sustituimos 320 libras por 1.5 pies. Ahora sí, lo metemos en la calculadora. Esto nos da un total de 480. Y 480 que si estaríamos en el sistema inglés. Bueno, como se sabe, aquí pues no tiene un valor definido o una magnitud con nombre, por lo tanto lo vamos a poner como libras pies. Y ya que tengamos nuestro resultado, lo marcamos como 480 libras pies. Y bueno, ahora vamos a concluir con nuestro último problema. Nos dice: un automóvil empuja un bloque a lo largo de 10 metros con una fuerza de 300 newtons. ¿Cuál sería su trabajo? Aquí ya nos está marcando la fuerza, por ende ya no habría que transformarlo en fuerza porque ya no nos está marcando. Así que ahora sí usaremos nuestra fórmula de fuerza por distancia. Sustituimos y nos da un resultado de
3000. Y nuestro trabajo es de 3000 joules. Y así es como concluiría todo lo visto esta semana. Y muchas gracias por ver y espero que se les agrado. Gracias.